ahora. Ya. Bueno, arrancamos nuestro primer webinar del año, ¿sí? Del año CENTA, de nuestro café. La idea es agradecerles todo por la presencia, a los que están en Facebook, a los que están en Instagram, y a todos los que están acá para compartir esta charla que tenemos preparada. Y más que nada esta discusión con respecto a algo que nos atrae todos los días, ¿no? Que lo que hacemos acá la mayoría de nosotros es programar, o por lo menos algo que está relacionado con el mundo de la computación, de la informática, y que, bueno, le pusimos como nombre a este webinar inglés, francés, italiano o Scratch. ¿Qué le pasa a tu cerebro cuando aprendes a programar? Y particularmente porque es algo que ha ocurrido, y bueno, casi siempre lo discutimos, ¿no? Este furor que las autoridades, el gobierno, mucha gente habla de que faltan X cantidad de personas para poder cubrir los cupos de programadores o de gente que sabe de tecnología en el futuro. Pero realmente, si solo esa es la motivación para poder aprender a programar, el cubrir un puesto de trabajo, creo que no es tan motivante. Sino entender que la programación tiene otras motivaciones y que hay un montón de otras áreas como, no sé, la música, la cultura, las matemáticas, cualquier otro tipo de ciencias que también son importantes. Puntualmente no es que esta ciencia, que es la ciencia de la computación, viene a ocupar o robar el espacio de alguna de esas otras ciencias, sino que simplemente como es una herramienta más que nos permite poder solucionar problemas. Y eso es lo que queríamos discutir con todos, porque, bueno, lo que nos atrae es ese mundo de la computación y bueno, lo vivimos todos los días acá. Particularmente, bueno, una de las cosas que también discutimos es, no sé si se acuerdan ustedes cuando se decía que uno tenía que tener licencia de conducir para poder buscar un trabajo. Sí, bueno, pues yo soy demasiado viejo, ¿no? Pero estaban tomando vueltas, ¿no? Nada, que claro, tenés que tener la licencia, porque cuando presentar el currículum. Y esto, bueno, hoy, ¿quién se cuestiona aprender a manejar? Nadie se cuestiona, o sea, el auto es recurrente, por cualquier emergencia, si tu hijo tiene un auto, tu papá, aprende a manejar porque tenés que usar, y bueno, después cuando somos jóvenes, aprendés a manejar. Entonces, de alguna manera esto también se está transformando en lo mismo, o sea, con las computadoras nos chocamos todo el tiempo. Ya sea un computador, un televisor, la tecnología que estamos viendo ahora, ¿no? Piensen que antes hacer una reunión de esta categoría donde estamos acá físicamente y por internet un montón de gente que nos sigue sería casi imposible. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con esa tecnología que nos rodea, pero no siendo expertos, o sea, relacionarnos. Y aquella gente que le apasione, ojalá se transforme, se haga experta. Y el punto es que al llegar a enfrentarse con esa tecnología es como aprender un nuevo idioma, ¿no? ¿Cómo me enfrento a esa tecnología? No sé si a alguno le habrá pasado una vez que en la casa el papá, la abuela, alguien le pedía que le programara la videocasetera, ¿no? Para grabar algo. Bueno, y ahora que está esta cuestión del DirecTV o de estas VODs que uno puede como programar, el programa que quiere que le grabe, también uno ahí tiene que empezar a entender un poco cómo darle instrucciones a una máquina. Y si se le pierde un poco el hilo a eso, yo creo que se va alejando cada vez más de la tecnología y bueno, se hace más difícil empezar a sacarle el provecho. Es un punto importante, pero el otro punto importante es que además nos pasan cosas cuando queremos aprender a programar o cuando empezamos a aprender a programar. Lo primero es la forma en la que aprendemos hoy, o sea, a resolver problemas, ¿sí? La forma en la cual nos enseñan o nos han enseñado a resolver problemas y típicamente la resolución de problemas tiene una complejidad X, ¿sí? Y no todos los problemas pueden ser resueltos por las computadoras. Hay problemas que sí podemos resolver por un computador y problemas que no se pueden resolver por un computador, ¿sí? Inevitablemente aprender a usar un computador para resolver esos problemas nos ayuda a poder identificar formas nuevas de resolver problemas. Creo que la universidad tiene que haber contado, ¿no? Como ese clásico cuento de dividir y vencer, ¿no? Dividir el reino para poder vencer. Y eso no es como una visión que uno usa a la hora de poder enfrentar un problema como informático. ¿Cuántas veces has dividido un proyecto en pedacitos para poder resolverlo, ¿no? En agarrar las tareas y más. Si vemos las luchas que tenemos con los backlogs en nuestro día a día, ¿sí o no? Empezar a crear la historia de usuario, dividir pedacitos, poder avanzar con esos temas. Y creo que si a los niños puntualmente, desde muy temprana edad, les enseñamos a mirar los problemas de esta manera y además de una manera práctica, ¿no? Porque hoy en el colegio, o sobre todo en la educación, es mucha teoría y falta mucho llegar a la práctica, ¿no? Me están enseñando matemáticas o algún otro tipo de ciencia, y a menos que sea química o algo que
tangible, cuesta mucho llegar a, ay, bueno, ¿cuándo voy a aplicar esto? Y podemos enseñarle a un chico a que empiece a resolver un problema dividiéndolo en partes, por ejemplo, es desarrollando su propio videojuego. Y con eso ya es tangible, está haciendo su propio videojuego, sería como interesante. Ahora, no solo es importante aprender a programar por el hecho de que un tipo va a desarrollar videojuegos, sino que es lo que le pasa a su cerebro cuando está haciendo eso. Y ojo, no es que eso pasa por el mundo de la programación. Cuando aprendes música te pasa exactamente lo mismo, cuando aprendes matemáticas te pasa lo mismo, y cuando aprendes otro lenguaje que no es tu lenguaje nativo también te pasa lo mismo. Y ojalá este tipo de cosas pasen a la edad más temprana, sobre todo porque nos ayuda un montón a ser más permeables, una esponja que vamos todo el tiempo absorbiendo el conocimiento. Sin embargo, para aprender a programar no hay edad. Una de las cosas que había hoy en la mañana, ¿te acordás con la gente de Google? Contaban que la gente de los Ramones, el grupo de los Ramones, ahí lo escuchaban, ¿no? Sí. Claro, el guitarrista, el tipo aprendió a tocar guitarra a los 26 años, no sabía nada. Absolutamente no tenía idea cómo tocar la guitarra. Y él aprendió a esa edad a tocar la guitarra y armó el equipo. Bueno, era una persona que tiene un prontuario directivo bastante amplio antes de empezar a tocar la guitarra. Y nada, le cambió completamente la vida. Entonces pensamos que nunca es tarde para aprender. Yo quiero tocar el tema y también transmitirle a la gente de Celta, a los argentinos, a la gente que nos sigue, a los pibes, lo importante que es tener esta herramienta para poder resolver problemas. Bueno, otra discusión que tenemos como vital es ¿qué hago? ¿Cómo puedo arrancar en este mundo? ¿Cómo me arranco al mundo de la programación? Porque si pensamos en matemáticas, no sé, o en música, me decía, bueno, voy a un profesor particular, le pongo a un hijo, o ustedes que meten a estudiar una carrera relacionada con el mundo de las matemáticas. ¿Sí? O a un hijo, ¿dónde lo pongo a que aprenda a programar? ¿Hay un lugar donde lo llevo como música? ¿Lo pongo a estudiar? ¿Dónde querés que lo pongo por eso? Ahí, claro, exacto. Una es la iniciativa que hicimos todos juntos, que fue crear una escuelita, bueno, que está iterando y que permitió en vacaciones de invierno traer a hijos de nuestros colaboradores y de clientes a que se vengan a entrenar y empiecen a programar en Scratch, ¿no? Este lenguaje visual, es decir, que lo potente es, nosotros estamos acostumbrados a programar lo que programamos, lo que estamos contaminados con la programación es líneas de código. Y ahora los chicos están aprendiendo a programar diferentes, ya más visuales, cajitas que se encajan, ¿cierto? Como si fuese un Lego. Eso es brutal, o sea, si logramos hacer que la programación sea a ese nivel de abstracción, no solamente va a ser mucho más comprensible, sino que además va a ser mucho más didáctico, mucho más entretenido para gente que a lo mejor no le gusta cómo se ve hoy la programación. Eso es muy potente. Bueno, igual ven abajo lo que están viendo en Facebook Live, van a poder ver los chicos que se titularon en la escuela nuestra de programación. Estuvieron por un periodo bastante largo aprendiendo a desarrollar soluciones usando Scratch. Y eso es lo que le pasa en su cabeza, ¿no? Aprenden a solucionar problemas usando una computadora. Que como decíamos antes no es fácil, ¿no? Porque no todos los problemas se pueden resolver por computadora. Para el que quiera investigar un poco más el tema, lo formuló Turing, que es el problema de P y NP. ¿Sí? Entonces, sí, hay problemas que su complejidad efectivamente nos permite poder resolverlo a través de una computadora. NP son problemas que su complejidad, su inherente complejidad, no tenemos la capacidad de, por más que pongamos un gran computador a resolver ese problema, nunca lo va a poder resolver. ¿Sí? Imagínense una ecuación matemática que no tiene solución, o sea, por más que le pongamos un software que trate de resolverlo, no va a poder resolverlo, ¿sí? O una fórmula que no es demostrable, ¿sí? Nunca va a llegar a la pero bueno, el hecho de esta misión es, una vez que uno dice, ¿dónde pongo a mi hijo a aprender programación? O ¿dónde yo puedo ayudarle a alguien para que aprenda evangelizarlo, ¿no? con el uso de la tecnología de otra manera? Tenemos herramientas muy importantes. La gente de Code.org, ya hace un par de años, ¿no? Recién llegó en el 2015 a Chile, pero ya hace un tiempo atrás, diseñaron como esta estrategia de la hora de la programación, ¿sí? O una hora de código. Tomó diferentes nombres en diferentes lugares de Latinoamérica. Y reunieron un montón de personas famosas que empezaron a contar por qué ellos creían que era importante aprender a programar. Van a encontrar un montón de documentación en línea de gente famosa, de gente
Chile, actores, que se unieron al desafío y era en una hora aprender a programar algo, ¿sí? Y ese aprender a programar lo hicieron a través de Scratch, de la herramienta que nos da Code.org, y de la hora del código que se formuló en Chile. Y esto desde el 2015 empezó a sembrar una semilla, ¿no? Es decir, ok, otra vez, no queremos que la gente aprenda a programar solo porque se necesitan completar puestos de trabajo, sino porque efectivamente nos hace bien. Así como nos hace bien la educación física, el arte, aprender matemáticas, otro tipo de materias en el colegio, ¿no? Como filosofía, ¿no? Estuvo hace poco en tela de juicio porque empezaron a bajar como las horas de filosofía en los colegios. Entonces, algo potente que pasó este año, el 3 de julio el gobierno anunció como el Plan Nacional de Lenguajes Digitales. Creo que tomar esa noción también es importante, como país darse cuenta de que existe la noción de un lenguaje digital, ¿sí? De darle y proveerle a las generaciones futuras la capacidad de poder hablar con estas máquinas, por eso, aprender un lenguaje nuevo, una forma nueva de comunicarse. Creo que la herramienta que representa más esto, que bueno, yo creo que estamos muchos habituados a utilizarla, es IFTT. Mucho hablar de IFTT. Es este dispositivo donde uno programa que si pasan algunas cosas en la web, quiero que me avise. Por ejemplo, si alguien te postea algo en tu Facebook, tú quieres que te avise con un correo electrónico, con una llamada telefónica o con un mensaje de texto. O que lo dejas revisando páginas del tiempo y se detecta que va a llover, que te mande un mensaje de texto o un correo electrónico. Para poder hablarle a IFTT tenés que tener una noción mínima de programación, ¿no? Como, si pasa esto, entonces hacer esto, ¿sí? Como aprender a hacer una receta de cocina o algo de ese tipo. Y lo potente es que pensemos que nuestros hijos, las generaciones que vienen, que tengan esta capacidad innata, como la tienen hoy, de tomar un celular y se lo comen los tipos, es terrible. Otra pregunta de redes sociales, de Kevin. ¿Qué es lo primero que debería buscar si quiero aprender a programar? Saludos al Seba. Grande. Bien, yo creo que lo primero que hay que buscar es, dependiendo un poco de la edad, ¿sí? La edad que tenga Kevin. Si es chico, él puede entrar a Code.org y en Code.org hay diferentes temáticas, ¿sí? Si le gusta, no sé, Roblox o si le gusta, se me olvidó este otro videojuego que es con cuadritos. Minecraft. Hay dinámicas con Minecraft, claro. Dinámicas con Minecraft o Roblox para que ellos aprendan a programar. Entonces en code.org sí. Van a poder ingresar ahí, van a poder empezar las dinámicas de la hora de la programación o la hora del código y ya ahí arrancan de una. Y luego hay otras iniciativas, ¿sí? Ya si son un poquito más grandes, iniciativas que, por ejemplo, 100% enfocadas a mujeres, o los creadores, que son iniciativas en las cuales, siendo adolescente de 11, 12, 14 años, puedes entrar a estudiar ya un poquito más formal, donde hay tutores, hay proyectos que te acercan de manera mucho más práctica al mundo de la programación, no solo usando Scratch, sino ya aprendiendo otros lenguajes más de industria, ¿no es cierto? Así que, Kevin, ¿no es cierto? Sí. Ahí puedes partir, dependiendo de tu edad, más o menos por qué lado puedes arrancar. Bueno, estábamos hablando un ratito, no solo de la importancia, sino bueno, de dónde ir a aprender a programar. Sí. Yo creo que más que una pregunta tengo un comentario escuchándote, y cuando haces referencia a cómo uno puede empezar o cómo uno puede ayudar a otra persona a empezar a programar, yo creo que es ir acostumbrando a pensar las cosas como que por partes. O sea, un problema, ¿cómo puedes subdividirlo? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? O sea, y llevándolo, por lo menos yo que tengo mi hijo, o sea, si vas un día a la escuela, bueno, lo primero que tienes que hacer es levantarte, o sea, como que ir llevándolo a que él pueda dividir las cosas una por una. Perfecto. El orden, porque cuando yo programo, o sea, mi mente como que se traslada y ve las cajitas, ve lo que debo hacer. Bien. Si es una iteración, o sea, primero construyo el for, primero construyo, o sea, lo que necesite en su momento. Entonces yo creo que buscando el enfoque paso a paso, qué es lo primero que tienes que hacer, y obvio desde lo más fácil a lo más difícil. Yo creo que esa es una de las cosas por las que tienes que pensar, o sea, ver las cosas divididas. Bien. Porque mucha gente se enfoca en el problema, bien, pero ni siquiera se pone a pensar
¿por dónde empezar? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Y bueno, ir progresivamente hasta que llegues, digamos, al que tú le das en el clavo que aprender a programar te dio esa habilidad. Claro, De poder ver exacto. los problemas que los puedo dividir. Exactamente. Porque uno cuando se enfrenta a otro tipo de problemas, dice, si no te enseñan que los problemas son divisibles, uno no aprende a hacerlo. O sea, No. Y es difícil porque a veces los problemas son tan complejos y te estangas en algo, en lo más difícil y pueden pasar hasta horas. Bueno, por lo menos a mí en lo particular, creo que ya tengo como 10 años más o menos programando, ha sido una experiencia sensacional. Realmente yo creo que más que un puesto de trabajo o algo, yo creo que lo veo como un hobby. Para mí, o sea, me divierte programar. Sencillo como yo puedo pasar toda una noche programando, cómodamente. Y te partes. Y aparte, o sea, como se es la puede pasión. cambiar. Entonces, en ese sentido, es más o menos como que la pregunta que hizo Kevin es eso, pues, ir dividiendo las cosas para como progresivamente te vas a ir dando cuenta tú solo que es fácil. Realmente se convierte en un trabajo fácil. Y así como complementando lo que mencionaba Luis, existe así que bueno, cuando parte del tema del estudio de programación, ingeniería, lo que sea, existe un ramo que te enseña como el pseudocódigo, que tienes que hacer tú para llegar a la escuela. Claro, yo no, de primero lo encuentro una lata cuando estás en este tipo de cosas. Claro. ¿Cómo voy a estar escribiendo, levantarme, ponerme los zapatos? Y después ahora, ya con años de expertise en el tema de desarrollo, uno se da cuenta que es realmente necesario e importante esa escritura y ese análisis, como había mencionado Luis, para llegar a la solución del problema en general. Me trae a la memoria hace poco tiempo, creo que lo tienen que haber visto porque se hizo súper viral, no puedo decir el comandante o general del ejército de Estados Unidos, que da su discurso, y su discurso era cómo cambiar el mundo. Y lo primero que él dice es que la manera en la cual uno podría cambiar el mundo es teniendo su cama, o sea, haciendo su cama en la mañana. Porque ya te levantas muy temprano y la primera tarea completada del día es hacer tu cama, y vas completando tareas pequeñitas a medida que va avanzando el día. Entonces yo creo que tiene que ver con esto, Sí, o sea, es algo que la programación nos transmite de una manera muy rápida, que lo podemos tocar. Si uno ve la pirámide de Bohm, que es como la pirámide donde se transmite la ontología de Bohm, donde uno adquiere el conocimiento, uno lo adquiere por lo que ve, lo que escucha, lo que escribe, y al final es lo que termina haciendo y la última pata lo que termina enseñando. Creo que en ese proceso que nosotros pasamos por la programación, cuando logramos hacer, escuchar, ver y hacer, nos da una habilidad de extrapolar después ese conocimiento, de dividir los problemas en pequeñas cositas en otros aspectos de la vida. ¿Sí? Si nos damos cuenta, Scrum más o menos hace eso. Claro, efectivamente, eso está buscando. ¿Sí? Busca eso. O sea, divide sus tareas, prioriza cuáles son mis prioridades, las subdivide y voy progresivamente resolviendo cada una. Y haciendo entregas parciales y es una manera iterativa incremental. Que bueno, hoy la metodología en realidad la usan en un montón de ámbitos, no solamente para hacer desarrollo de software, sino para hacer actividades, organizar eventos, whatever, o sea, hasta para poder hacer fusiones de dos aerolíneas, ¿no? Hay un informe de New York Times muy bueno donde Delta con otra aerolínea se fusionan y muestran cómo usaron la metodología Scrum para poder gestionar eso. Sí, redes sociales, ve Instagram. Desde redes sociales, Instagram, Gaby. ¿Existen lugares donde puedan ir niños a aprender? Bueno, Gaby, sí, existen muchos lugares. Bueno, en primer lugar es Senta, ¿sí? Damos este curso, también está la Universidad de Chile que hace sus programas de verano y de invierno para aprender a programar. Pero una edad específica. Disculpa que te No hay problema. Lo que hacen ellos es para niños de tercero a sexto grado y luego para adolescentes. Y hacen estos programas que duran 2 meses y medio. En la Universidad de Chile, como les decía, en Senta, y también en línea, como decíamos antes, code.org. Está también de creadores, ahí está para las chicas, para las mujeres programadoras, también hay mujeres programadoras, que es otro lugar donde pueden ir a aprender programación. Acá pregunta de Facebook. Si no tengo experiencia ni conocimiento en programación, ¿sería muy complicado aprender? Bien, muy buena pregunta. Eso también es como el concepto de la música, ¿no? O sea, como, ok, si no aprendiste de pequeño a música, ¿sí o no? De grande va a ser imposible. Hablamos recién, claro, sí. Hablamos del fundador de los Ramones recién. No, o sea, si no tienes ningún conocimiento en nada, ni siquiera en la ciencia de la computación, ni en matemáticas o cualquier otra cosa, puedes aprender muy fácilmente a programar usando estas herramientas, como code.org sin ningún tipo de problema. No hay una barrera, ¿no? Solo tienes que tener muchas ganas de aprender
mucha paciencia y liberar tu cerebro. O sea, sí, de Instagram. Sí, de Instagram, Vicky. Dice, soy comunicadora. ¿De qué manera se podría aplicar la programación en otra área? ¿Es factible? Claro. Por ejemplo, hoy en las áreas de comunicación la programación se utiliza muchísimo y con herramientas que ya están listas, que uno no tiene que ser experto en las herramientas. Una de las cosas que mostrábamos hoy en la mañana era cómo usar herramientas de inteligencia artificial para el mundo de la comunicación, para, por ejemplo, tomar todos los discursos de Michelle Bachelet, se analizan todo, o cualquier presidente, ¿no es cierto? O sea, usamos que se toma información histórica, se ordenan de tal manera que el comunicador tenga la capacidad de entender cómo están relacionados cada uno de los discursos que se dio, cuáles fueron los tópicos más tocados. Entonces, la programación en sí no es solamente para hacer una aplicación web o para desarrollar una aplicación mobile o un videojuego, sino que a través de la programación puedo resolver problemas complejos comunicacionales o como por ejemplo detectar el sentimiento de una respuesta de una persona en una encuesta o en un post en nuestro sitio web, por ejemplo. ¿Tenías otra pregunta? Sí. Mauricio, ¿cuál es el lenguaje más utilizado para enseñar a programar? Bien, hoy el lenguaje más usado es Scratch, por la facilidad que tiene, por la forma en la cual está diseñado y se ha apalancado mucho de las diferentes iniciativas que hay a nivel mundial. Sin embargo, si ya estás un poquito más avanzado en el mundo del desarrollo, lo que te recomendaría es, desde el punto de vista didáctico y de proyección laboral, Python es un muy buen lenguaje, se está empezando a enseñar muchos en las universidades. Java estaba en su momento, pero está tomando muy fuerte posición Python, y adicionalmente JavaScript también es un muy buen lenguaje para aprender a programar, dado que te va a permitir desarrollar en cualquier tipo de dispositivo, o sea, extrapolarte una aplicación web, mobile o cualquier tipo de solución. Pregunta de Facebook. ¿Es malo programar solo en un lenguaje? ¿Solo porque es el que me gusta? ¿Se pierde mucho al no ver el resto? ¿Mucho valor al no ver el También resto? es una duda que va surgiendo, es Facebook, ¿no es cierto? ¿Sí? Facebook. Es una duda que parte de mucha gente cuando empieza a desarrollar y nos pasa a nosotros, ¿no? Como desarrolladores. Decir, bueno, me quedo con un lenguaje, aprendo uno nuevo. Particularmente los lenguajes todos tienen atributos distintos. O sea, entonces, si nos quedamos con un solo lenguaje, vamos a poder resolver la mayoría de los problemas, eso sí. Pero nos va a traer dificultades, por ejemplo, si usamos solo Java, por ejemplo, para resolver problemas que están orientados a manejar grandes volúmenes de datos, va a ser un poco más complejo. Imagínense, no sé, una aplicación como WhatsApp, si la hubiesen escrito en Java, posiblemente tuviera ciertas limitaciones. Entonces, hay lenguajes que están pensados para la alta concurrencia y el manejo de procesos que tiene WhatsApp, ¿no es cierto? Esta comunicación en línea, sin perder ni un solo mensaje, y es el lenguaje Erlang con el que está diseñado. Entonces, es muy potente que te puedas abrir a no cambiar totalmente el lenguaje, pero sí tener la apertura y entender cómo esto es como tener tus diferentes herramientas para los diferentes problemas y extrapolar y usar esa herramienta en el tipo de problema que encuentres. Vamos a hacer un comentario con respecto a eso. Por ejemplo, en mi caso en particular, bueno, si tu experiencia de programación siempre ha sido como orientada al objeto, yo creo que no va a ser muy complejo en cambiarse de los lenguajes en general. Claro. Pero si está con un lenguaje, por ejemplo, no sé, como en mi caso que era Visual 6, pasarse a un lenguaje orientado a objetos cuesta mucho, pero se puede hacer igual. Sí, está claro. O sea, ya tiene la noción de la parte básica de lo que es un desarrollo, los comandos básicos. Entonces, saltarse a un lenguaje de programación que sea orientado al objeto te abre una cantidad de opciones y de herramientas, claro. Exacto. Uno cuando se basa en el paradigma, lo que estamos comentando acá es que uno para aprender a programar, el lenguaje en sí está basado en un paradigma. Puede ser un único paradigma como orientado a objetos o híbrido, usar varios paradigmas. Mezclar orientación a objetos con funcional, lenguaje como Scala, o 100% funcional como Erlang, el lenguaje que hablamos hace un minuto, o Python que tiene algo de funcional, orientación a objetos, ¿sí? Y tiene cosas también del mundo procedural. Pero yo creo que sí. ¿Influye igual el primer lenguaje que uno aprende de cómo moldear la forma en que uno piensa después al acercarse a resolver un problema? Yo creo que puede ser un poco más doloroso al inicio, pero en definitiva, si ya aprendes a programar una vez, no te va a costar agarrar la mano a cualquier otro paradigma. O sea, como que no te dé miedo a toda la vida hice procedural o toda la vida hice objetual. Cambiar de paradigma es simplemente que tu cabeza empieza a entender de que ahora estos problemas que se resuelven de esta manera se pueden resolver también de esta otra forma. No, sí, también tengo recuerda tu experiencia, quizás nosotros que tenemos un poquito
más de años de programación que otros, ¿qué sitio nos pudieras recomendar como para a nosotros mantenernos actualizados de nuevas tecnologías, de nuevos lenguajes, de nuevas actualizaciones que se estén haciendo progresivamente? Bien. Porque yo, sí, Google, pero Claro. ¿qué busco? Nuevas tecnologías, o Sí, sea, sí. algo específico donde yo pueda ir y decirme, mira, esto es nuevo, esto te va a ayudar, esto... Mira, lamentablemente acá entramos en un tema que tiene una beta un poquito delicada que tiene que ver con el mundo científico, ¿no? La mayoría de esos lenguajes nacen de alguna universidad o de algún proyecto de investigación, pero las bibliotecas de las universidades, por grandes espectro, están cerradas al público en general. Entonces dependemos de que, no sé, TechCrunch o ciertos sitios lean esa publicación, la tomen, hagan un refurbishment de esa información y la publiquen. Sin embargo, como programadores tenemos una comunidad muy grande que es los sitios, los repositorios de código, muy grande. Todos los años ustedes van a ver como encuestas, como juntan un montón de información de todo lo que pasó durante el año y GitHub o GitLab nos dan un informe de cuál es el tipo de código que la gente está haciendo push ahí. Entonces tú te vas a enterar de las últimas tendencias. Mira, entonces, otro lugar donde ver eso es en Stack Overflow. Stack Overflow todos los años tira, claro, un resumen de las preguntas más hechas, cuáles son los lenguajes que la gente más pregunta, y hay compañías que se dedican a entender, mirando la oferta y demanda de programadores o desarrolladores en el mercado, cuáles son los lenguajes con más tendencia. Entonces, hay muchos lugares donde ir a buscar esa fuente de información. Puntualmente yo lo que creo es que uno tiene que empezar a aprender los lenguajes los cuales son más útiles para los problemas que te están rodeando. O sea, si uno hoy está queriendo desarrollar aplicaciones mobile, por ejemplo, seguramente TypeScript va a ser tu lenguaje, porque estás viendo que Angular, que React están yendo hacia ese lado, entonces TypeScript va a ser un lenguaje que vas a querer aprender porque está en tu ecosistema. Si estás más orientado al mundo de Big Data, Python o otro lenguaje R, ese tipo de cosas son las que te van a llamar la atención. Tienes que estar adaptado a tratar de aprender el lenguaje que esté en ese momento. Desde Instagram, Belilla. ¿Y qué pasa con Arduino? Actualmente se está enseñando mucho a los niños, ¿es bueno? Muy buena también. Arduino, pensemos que es un lenguaje que se diseñó primero para que la interacción del desarrollador con máquinas, con electrónica, sea fácil. Es un lenguaje muy sencillo, dinámico, y que los niños aprendan Arduino es muy potente. Tú puedes programar Arduino usando una interfaz muy parecida a la que tiene Scratch, que es uniendo piezas, y que esas piezas terminen en código Arduino, o sea, sin ningún tipo de problema. O sea, si lo estás aprendiendo, o tu hijo o alguien que tú conoces, es muy buena idea. Es un muy buen lenguaje que permite hacer interactuar y ver cómo tu código interactúa con hardware, ¿sí? Hacer un sensor de temperatura, hacer que un robot se mueva, o que pueda detectar a qué tan lejos está de una pared, o seguir una línea de color, ¿sí? Así que es muy buen lenguaje. Pregunta de Facebook. Hay dos, voy a partir por la primera. Pregunta, hay tanto por aprender, pero ¿por dónde empezar? La 1. Y la 2 es, ¿cuáles son los distintos paradigmas de programación y sus diferencias? Bien. La primera pregunta es lo mismo, esto lo acabamos de decir. El mundo del desarrollo nos ayuda a dividir y vencer para solucionar problemas. Si ustedes ven que el mundo de la programación es gigante, utilicen el paradigma, dividan y venzan. Entonces, ¿qué van a hacer? Arrancar chiquitito y pasar el primer paso. Aprender sentencias básicas de control, de flujo de control. Como escribir un if, como escribir un for, como escribir un while. Y eso lo pueden hacer en code.org, que es el mejor lugar donde lo pueden aprender de una manera muy didáctica. La segunda pregunta es bien amplia, pero es muy potente. Los diferentes paradigmas, tenemos procedural, objetual, funcional, aspectual, o sea, hay un montón de paradigmas de desarrollo. Y particularmente no es que uno es mejor que otro, sino que los paradigmas van a resolver diferentes tipos de problemas, ¿sí? Y diferentes tipos de arquitectura, diferentes formas de desarrollo. Entonces, lo que es más importante es que cualquier paradigma que tú tomes sea o esté pensado para el tipo de problemas que vas a resolver. Eso es lo más importante, porque para ciertos tipos de problemas hay paradigmas que pueden ser muy avanzados, pueden ser lo último, que posiblemente resolver un problema muy simple sea muy complejo. Para hacer un ejemplo de esto, el paradigma objetual, por ejemplo, a la hora de querer dibujar un árbol o una estructura de datos es muy compleja. O sea, visualmente, cuando yo dibujo una clase de tree, una clase de árbol, en el mundo objetual,
no se ve tan estructurada como si lo hago en otro lenguaje, en un lenguaje más estructurado, ¿sí? Donde la estructura de datos se hace mucho más simple de manejar, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con un paradigma de objeto. Lo que no dice de que el paradigma de objeto es malo para hacer estructura de datos, todo lo contrario, es bueno, pero puede ser a primera vista que te haga más difícil manejar ese tipo de estructuras. Yeah. Igual ahí habría que tener igual un poco de consideración con respecto a los niveles de frustración que están manejando hoy día los niños, porque hoy día todo es automático. Yo me acuerdo cuando empecé a programar en COBOL hace muchos años, había que estar compilando en 3 días y le decía error. Oh, Dios mío. Y hoy día eso todo es mucho más automático y las nuevas generaciones están menos propensas a fracasar. Entonces, igual es un punto súper importante de que si alguien quiere empezar a desarrollar, quiere empezar a aprender a programar, debe estar preparado a la frustración. Sí. Bueno, es un punto... Hoy no es un tema nuevo el manejo de frustración, se están haciendo cosas muy interesantes. La gente de Microsoft tiene un proyecto muy bueno para la consola de videojuegos, que lo que hace son unos auriculares que logran medir tu tensión cuando estás jugando. Entonces, a medida que tú te frustras, cuando tú te frustras, la complejidad del juego aumenta. ¿Y esto es para qué? Para que tú te des cuenta que cuanto más frustrado estés, más difícil se va a hacer el juego. Entonces, cuando vayas recobrando la calma, inmediatamente el juego empieza a bajar la complejidad. Entonces, son técnicas tal que ya se dan cuenta efectivamente que el manejo de la frustración hoy es un tema, es algo que hay que dedicarle, pero bueno, es una forma en la cual tenemos que entender de que las generaciones están acostumbrando a tener un poquito todo más inmediato. Sin embargo, hay un tema y esto es un péndulo que hoy viene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las arquitecturas COBOL de loop, o sea, esto de ser un loop constante, están volviendo. Node.js funciona de esa manera. Sí. Y con respecto al tiempo de espera, hoy seguimos esperando. Antes esperamos por compilar, pero ahora terminamos por entrenar. O sea, cuando tenemos un modelo de deep basado en deep learning, donde tenemos un gran volumen de datos, no decimos, no voy a compilar, voy a entrenar y te demoras, no sé, 2 días si quieres. Sí. ¿De dónde? ¿Instagram? Instagram. Carosu. Hola, me gustaría saber cómo está el número de mujeres programadoras. Bien, un temazo también. O sea, de eso hemos conversado. Saludos. Ya hemos conversado este tema, es un tema difícil, por eso existe este programa que es Mujeres Programadoras. Yo creo que es muy importante que las mujeres empiecen a meterse en el mundo de la ciencia, sobre todo porque una de las fundadoras del mundo de la computación es una mujer, que fue Ada, y tenemos grandes valores. O sea, hace muy poco tiempo, disculpen, no recuerdo el nombre, pero fue esta señora que contribuyó en enviar el primer... Hidden Figures, la película Hidden Figures, talento oculto. Exacto. Entonces, nada, creo que es muy potente y como mujer, ¿dónde poder aprender a programar? Está Codea, que también es una iniciativa, y bueno, el tema de mujeres programadoras, donde ahí se pueden meter. Particularmente el número está muy bajo. Nosotros lo notamos con los cursos que abrimos. Cuando abrimos los cursos de programación, y sobre todo tanto en la universidad como en CENTA, cuando abrimos los cursos de programación, recibimos un 30, un 25% de asistencia de mujeres. Pero particularmente yo creo que esto se está empezando a abrir en el departamento de la computación donde estoy estudiando en la Universidad de Chile. Particularmente la tasa ahí es bastante equilibrada, y yo creo que tiene que ver esto, ¿no?, con la forma en la cual está evolucionando el mundo de la computación, y ya no es una carrera que tenga género, ¿sí? No es que la programación es para los hombres o para las mujeres, no tiene un género específico, simplemente es una forma de crear cosas o solucionar problemas que tanto los hombres como las mujeres la pueden utilizar. No hay restricción. Sí. Pregunta de Facebook, Américo. Una vez madurado un poco un lenguaje, ¿crees que es mejor orientarse a las buenas prácticas, principios SOLID, GRASP, leer Clean Code, etcétera, ya que estos son más transversales al lenguaje en el que esté? Saludos, capo. Bien, Américo. Mira, yo creo que efectivamente cuando uno ya empieza en la carrera, como todo, como si uno es doctor, se va a empezar a profesionalizar o a especializar. El médico general va a dedicar, no sé, a temas de cáncer o me dedicar a alguna especialidad en particular. Yo creo que ahí sí empezar a aprender ese tipo de técnicas ayuda muchísimo, independiente del paradigma, ¿no? Solid o KISS
mantener las cosas extremadamente simples, son muy potentes, independientes de si aprendieron a aprender un lenguaje, porque son formas de solucionar problemas. Y claramente empezar a enfrentar los desafíos teniendo esos patrones en la cabeza, como existe el grupo de los 4 de Go, que hicieron Design Patterns, que es un libro increíble, donde están los patrones de diseño, o lo que está haciendo Martin Fowler con los patrones de diseño para microservicios. Son herramientas muy potentes, son shortcuts que nos van a permitir desarrollar de una manera muy prolija, de una manera mucho más rápida y poder tener soluciones robustas, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Pero, otra vez, es como lo que habíamos hablado todo el tiempo, ¿no? Dividir para vencer, ¿no? No quiero que la gente piense que además de aprender una lenguaje de programación tiene que aprender ahora un paradigma y además tiene que aprender patrones de diseño y tiene que aprender patrones de arquitectura. También existen antipatrones, entonces no, tampoco. Yo creo que eso uno lo va adquiriendo en la profesión a medida que va avanzando. Sí. De Instagram, Caesar. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tú realmente crees que es importante? ¿Que las personas aprendan a programar y ya? No particularmente. Como decíamos, también y es como el refuerzo. O sea, aprender a programar es una herramienta, es como aprender música, matemática. No es simplemente el hecho de aprender a programar. Es lo que hace en tu cerebro aprender a programar. Lo que hace es que efectivamente ahora miren los problemas con otra perspectiva. Puede ser que, y lo van a encontrar en los videos de code.org, la gente dice, una vez que aprendí un lenguaje de programación, ocurre que miro los problemas de una manera distinta. Por más que después deje de programar y no programe nunca más. Mejora tu habilidad también. Mejora tu habilidad de ver los problemas, de cómo poder resolverlos. Una pregunta que siempre me han dicho muchos compañeros: ¿cómo tú desarrollaste tu lógica? Te pregunto, ¿cómo estrategias, herramientas, para que las personas aprendan a ver las cosas por partes? Porque es algo que quizás para muchas personas no es tan fácil. No es tan fácil, ¿verdad? O sea, muchas personas cuando tienen que hacer, o sea, una aplicación web y tienen que hacer un formulario, no logran ver rápidamente que quizás pueden partir por la vista, que es lo más fácil. Pero como herramientas o algo así, porque siempre me han hecho esa pregunta, es que no entiendo, ¿cómo desarrollaste tú la lógica? Claro, fundamentalmente yo creo que lo que uno va haciendo es a través de la experiencia, ¿sí? Y tratar de equivocarse rápido. La mejor manera de hacer esto es enfrentar un desafío y tener uno no quiero llamarle costumbre, es como la disciplina, ¿sí? De poder entender cuando lo estoy haciendo bien y cuando lo estoy haciendo mal, que es totalmente independiente de aprender a programar o no. O sea, es decir, voy a intentar resolver este problema de esta manera, lo divido de esta forma, arranco por la web primero, o por la interfase, o después voy al modelo, o arranco desde la base de datos, pero tú entendiendo de dónde te resultó más fácil dividir eso. Tú vas armando tu propio set, toolkit de alguna manera. Claro. Y algo que le ha pasado también a la industria, ¿no es cierto? La industria del software, particularmente, yo creo que hay como una controversia, ¿no? Porque arrancamos desde la ingeniería. Y creo que mucho de lo que hacemos no tiene que ver con ingeniería. Tiene que ver con arte, tiene que ver con lo que le ocurre en la cabeza al tipo que está solucionando un problema. Tiene que pasar a ustedes todo el tiempo. La forma en la cual soluciona un problema tiene que ver mucho con su estado de ánimo, con lo que están haciendo, cómo se sienten. Y por eso las metodologías, claro, con el tiempo que tienen. Es muy importante. Claro, por eso las metodologías de desarrollo de software se han empezado a dar cuenta de que esto no es una ciencia que somos engranajes dentro de una máquina, sino que hay personas. Y es por eso que están acercando todas las metodologías hacia las personas, hacia la interacción interpersonal. Sí, de Instagram, Belilla. ¿Existe alguna diferencia tanto en la programación que realiza una mujer a como la realiza un hombre? Calidad, tiempo y lógica. La verdad es que es bien difícil la pregunta para mí, porque no tengo herramientas como para responderla con evidencia. Pero sí lo que yo podría decir es que más que el sexo de la persona o el género de la persona, depende mucho de la orientación, de lo que le gusta. Hay gente que desarrolla, le gusta mucho el mundo web, hombre o mujer, da lo mismo, y son súper detallistas en los detalles visuales, en cómo se ven, cómo se desempeña la aplicación, la velocidad que tiene, etc. Y por el otro hay mucha gente que le encanta que sea robusta la aplicación, que te aplique buenas prácticas, bueno, como mencionaba Américo hace un rato, de que respete ciertos patrones, o respete ciertas disciplinas particulares, y son muy metódicos, tanto hombres como mujeres en esa parte. Yo creo que no hay como un género A hace mejor esta parte o esta parte de la arquitectura o QA o lo que sea, sino que
tiene que ver con el gusto personal. Y refuerza tu pregunta, refuerza mucho lo que hablamos hace un rato, que esto tiene que ver con personas. No son engranajes que uno puede educar, meter un concepto en la cabeza y sale a hacer código, desarrollar o resolver problemas pensando con una computadora. Yo creo que eso hace muy atractivo el tema del tema de aprender a programar o a desarrollar sistemas. Porque no se basa como que en algo, esto solamente los hombres, o esto solo, sino que va en cómo la calidad de trabajo que uno tiene como persona, no como un género. Tu gusto, puede ser que justo eso, escucha, sos muy buen developer, sabes muy bien desarrollar, pero sabes que la web no te gusta hacerlo. Exacto. Entonces tiene que ver con eso, con ese talento humano. Es como los jugadores de fútbol. O sea, el tipo es excelente arquero, juega muy bien a la pelota, es futbolista profesional, pero si tú lo pones de número 10 no va a funcionar. ¿Sí? Por eso como que no va por un tema de género, que es este tema. ¿Cómo enfrentan las personas los problemas que se les presentan en el trabajo, en la vida? Todos tienen una diferente manera de resolverlo. Claro. Entonces, cada uno va a llegar a resolver el problema, pero no de la misma manera. Claro, efectivamente. Sí. Otra pregunta. De Facebook. ¿Qué tipo de problemas podemos resolver con un PC? Saludos, che. Particularmente los problemas que podemos resolver son aquellos problemas que, valga la redundancia, tienen solución, ¿sí? Que una computadora a través de pasos sucesivos va a poder resolver. ¿Y por qué digo esto? Porque hay ciertos problemas que no entran dentro de esa categoría, ¿sí? Imagínense que queremos encontrar una combinación de un número muy grande, ¿sí? Y ese número muy grande no lo podemos resolver con pasos sucesivos, ¿sí? Ese problema no va a poder entrar dentro de un algoritmo o dentro de un desarrollo que podemos hacer para resolver con una computadora. Particularmente nosotros nos enfocamos a resolver problemas que su complejidad inherente permite ser resuelta en pasos consecutivos, ¿sí? Y con decisiones en el medio, ¿no? Si pasa esto, entonces hacer esta otra cosa, mientras pase esto, hacer esto, por esta cantidad de lapsos hace esto, ¿sí? Ese tipo de problemas son los que podemos resolver, ¿sí? Problemas que están relacionados no solamente al desarrollo de, como hablamos hace un ratito, ¿no? De una página web o una aplicación celular, sino problemas mucho más complejos, como decidir cuál es la ruta que tiene que tomar un tren o un vehículo autónomo, ¿sí? Esos son tipos de problemas que podemos resolver, que a través de un conjunto de pasos y decisiones, la máquina puede tomar una decisión que fue construida esa decisión a través de lo que desarrolla un programador, ¿no? Hay otra. Pregunta directa. ¿Angular o React? Ahí ya nos disparamos, sí. Es igual que los lenguajes, o sea, creo que si bien son dos muy buenas plataformas, ya se transformaron en plataformas, ni siquiera le podemos llamar frameworks. Pensemos que un framework puede ser un conjunto de líneas de código que nos ayuda a hacer nuestro trabajo, pero tanto React como Angular son plataformas, hay un conjunto de herramientas, desarrollo, una comunidad detrás que más allá de el gusto que tengas por Facebook o el gusto que tengas por Google, ¿no? Que son como los dos competidores que están ahí en juego, es el tipo de solución que tú vas a desarrollar. ¿Cuál es la comunidad que está detrás de la solución que vas a hacer? Y si realmente se ajusta a lo que estás haciendo. No es tirar a competir Redux con controllers, es entender que en definitiva hay una comunidad detrás que puede haber desarrollado una aplicación muy parecida a la que tú quieres hacer. Los foros de preguntas y respuestas te van a ayudar mucho a acelerar tu desarrollo. Bueno, lo solucionas con eso, ¿no? Bueno, funciona mejor en ciertas aplicaciones sociales, te vas por el framework de Facebook, porque sabes que hay muchos más plugins desarrollados, muchas más cosas hechas que te va a demandar menos esfuerzo al desarrollarlo y te vas por el time to market a hacerlo por ahí, ¿sí? En vez de irte por Angular, ¿no? Y viceversa, ¿no? ¿Sí? Buscando una solución que esté más pensada para un desarrollo de aplicativo empresarial, no tanto una integración en redes sociales, posiblemente te vayas a algo más como Angular. ¿Sí? Yo tengo una anotación. Yo creo que la mayoría de las personas, más que la curiosidad y todo eso, como incentivo o motivación para empezar a programar, yo creo, en mi caso, yo creo que se da mucho en las generaciones de hoy en día, son los videojuegos. Claro. ¿Cierto? Entonces, mi consulta es para una persona que quiere empezar por los videojuegos, ya en base al mercado o cómo se están dando hoy en día. ¿Cómo yo podría empezar o qué es lo que a mí que más me conviene, por dónde empezar a programar videojuegos? Bien. Los videojuegos tienen primero que están llenos de creatividad, ¿sí? Una noción de creatividad muy grande. Y cuando uno quiere pensar en desarrollar un videojuego, lo primero que tiene que plantearse es, ojalá tener una idea.
y que sea lo más parecido a un cuento posible. Porque un videojuego es un cuento, ¿sí? Mario Bros. Era un cuento, o sea, el tipo tenía que rescatar a la princesa, ¿sí? Bueno, ahí puede ser visto como machista. Sí, pero en definitiva es eso, tener una historia en la cabeza. Y después, lo bueno es que Unity es una plataforma de desarrollo de software para videojuegos. Tiene una plataforma muy parecida a la de Code.org, donde una persona con conocimientos básicos de programación o casi cero orientado a programación va a poder empezar a desarrollar sus primeros videojuegos. Lo que me refiero es que tiene que tener una historia en la cabeza, porque desarrollar hoy un juego, si no vas a caer en una frustración, porque, ok, tengo un piso, tengo un personaje, ¿qué hago con él? Lo puedo hacer saltar, lo puedo hacer correr, pero tiene que haber una historia detrás que te motive a la construcción de ese desarrollo de videojuegos. La gente fanática de los videojuegos que quiera desarrollar videojuegos lo va a tener sumamente claro, porque a los tipos les gustan los RPG, los first person shot, o sea, tiene una categoría de videojuegos que le gusta, y seguramente detrás de esa categoría de videojuegos hay diferentes historias que se van a ocurrir para poder empezar en el mundo del desarrollo de videojuegos. ¿Sí? Cortito. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que hicimos en una hackathon es inspirar a las personas que desarrollan videojuegos para celulares, ¿sí? Y lo primero que hizo un grupo de estudiantes fue desarrollar una aplicación que se llama Kamikaze. Que Kamikaze usaba el acelerómetro del celular, y lo que te incitaba a ti es que tires tu celular lo más alto posible, y el que llegaba a la altura más alta tenía una historia, ¿sí? Esa es la motivación que te hace poder desarrollar un videojuego, y no saltando bajitos, inventar una historia, ¿sí? Sí. Loca, realmente. Y con respecto a la pregunta de Cristóbal, ¿qué lenguaje podemos usar para el... Unity es un framework que hoy es muy versátil, ¿sí? Es el más versátil. Ese es el más sí, utilizado. para arrancar es muy bueno. Y además que la mayoría de los videojuegos que usamos hoy usan ese framework, ese engine por detrás. Sí, está muy potente. Había una pregunta en redes. Sí, dice Divonne FP22. Si quiero trabajar en Centa, ¿dónde envío mi CV? En nuestra página web tenemos una plataforma de recruiting. Vas a ir a trabajar con nosotros y puedes entrar a un sitio web que te va a guiar por todas las postulaciones abiertas que tenemos. Marco desde Facebook. Para enseñar a programar, ¿prefieres utilizar pseudocódigos o algún lenguaje, por ejemplo, C? Hoy particularmente, cuando estoy arrancando a enseñarle a alguien a programar, lo primero que uso es Scratch. Scratch porque es muy fácil de entender la interfaz, no tengo que enseñarle un lenguaje como lo tendría que hacer con un pseudocódigo o lo tendría que hacer con C, sino que simplemente es un videojuego. Si el tipo entra, primero a entender que son piezas que se calzan entre sí, no hay nada que programar, son piezas que lo primero que vas a sentir es que las acercas y se unen. El siguiente step es armar un rompecabezas. No hay programación, es un rompecabezas. Entonces va a ir armando piezas y va viendo cómo se van colocando, y ahí, luego empieza a hacer cosas que tienen que ver con el mundo del desarrollo. Y una vez que tiene esas nociones básicas, nos podemos meter en un lenguaje en particular. ¿Qué le podemos decir, a una persona que piensa que se necesita demasiado conocimiento en matemática o lógica para que aprenda a programar? Bien, eso también es un caso, ¿no? Porque hay un montón de bloggers o de videos donde la gente empieza a criticar como los autodidactas, ¿no? Ha pasado en muchos países que efectivamente las universidades son muy costosas. La gente igual quiere aprender a programar, pero dice, ok, sin formación académica posiblemente nunca llegue a ser un buen programador. Yo creo que, como la hablábamos antes, primero no hay edad y no hay los límites, se los pone uno. O sea, creo que si bien la base matemática te va a poder ayudar a poder entender un montón de las cosas que ya están diseñadas, la forma en la cual uno aprende a programar no es una barrera no saber de matemáticas, ¿sí? Insisto otra vez con Code.org porque iban a tener la visión de actores, de periodistas, de deportistas, que se sumaron al desafío de aprender a programar en Code.org sin ningún conocimiento en matemática y pudieron sobrepasar el desafío sin ningún tipo de problema. Posiblemente, dependiendo del tipo de problemas que te metas tú como deber para el futuro, vas a tener que tomar algo del mundo matemático. No sé, si te toca hacer un programa de gestión contable y te vas a mezclar con fórmulas porque el programa de gestión contable lo necesita. Pero posiblemente saber desarrollar no es necesario que tú sepas esas fórmulas, sino el dominio específico donde estás veniendo. En Instagram, Divon NFP22. ¿Hará más live sobre estos temas? Sí, obviamente, sí, nos va bien. Y además la motivación, lo que nos gusta, ¿no? El punto de vista. Pedro, desde Facebook. Hola Tomás, ¿crees tú que falta en Chile o Latinoamérica ¿qué crees tú que falta en Chile o en Latinoamérica para que la programación sea una cultura y parte de la educación básica? Bien, lo habíamos visto justo
en este anuncio, ¿no? Era algo que le estaba faltando, bueno, a Chile y a los países de Latinoamérica, que haya un compromiso muy fuerte del gobierno a impulsar este tipo de cosas, ¿no? Porque si el gobierno no lo impulsa, obviamente los colegios privados y los colegios municipales o municipalizados no van a tener la motivación para poder hacerlo. Primero porque es una carga, es difícil conseguir profesores que tengan el conocimiento y además la pedagogía para poder transmitir estos conocimientos. Entonces, un impulso del gobierno es algo muy potente. Y adicionalmente, lo que hacemos como CENTA, por ejemplo, que es impulsar a través de iniciativas privadas a que personas que, si bien no tienen acceso a que en su colegio o mandar a su hijo a aprender programación a un instituto o a otro lugar, como CENTA nosotros abrimos escuelitas totalmente gratuitas donde niños pueden empezar a venir a relacionarse con el mundo de la programación. Yo creo que va de la mano muy fuertemente gobiernos e instituciones privadas que entienden que esto es una necesidad país para el desarrollo de Chile. Yo como de opinión a modo personal, yo encuentro que afecta mucho el tema que antes, bueno, yo salí de cuarto medio con la carrera de técnico, programación, algo así se llamaba. Y ahí fue como la última generación, otras personas dicen de generación que salió, pero digo generación, y que a nosotros ahí, no sé, tercero y cuarto medio, nosotros nos enseñaron lo que era el lenguaje de C. Perfecto. C directo, o Clipper, ese también, en ese momento. Entonces, claro, sí, claro, los 60, ¿no? Estoy sacando cuenta. Pero en general yo creo que eso afectó porque ahí salió una buena camada que ya hizo su práctica de la enseñanza media y después siguió el camino del desarrollo de la programación. En cambio ahora sales de la media y ¿con qué carrera sea asociada a la informática? Eso está perfecto. Yo creo que claro, igual yo creo que la postura es que lo que te enseñen de programación puede ser que te sirva para tu carrera profesional porque te vas a dedicar a la programación. Pero creo que también es importante entender que es una herramienta más como música, como educación física, que te ayuda en otras cosas que no son el mundo de la programación. Que simplemente te da una herramienta para resolver problemas de otra forma. Eso creo que es muy importante. Pregunta, Tomás, referente a toda tu experiencia como profesional y como docente en la Universidad de Chile, ¿qué diferencia CENTA de otras empresas del mismo rubro? Grande monstruo. Bueno, yo creo que algo que dice acá, ¿no es cierto? Que creo que nos dedicamos un rato a hacer aquello que realmente nos hace feliz. O sea, la mayoría de la gente que está en esta organización comparte una cultura que obviamente siempre en el pasto del vecino va a estar más verde, ¿no? Se puede ver un montón de cosas por mejorar todos los días, pero creo que ese incentivo que tenemos dentro que nos apasiona lo que hacemos, ¿sí? Si no, hoy estaríamos haciendo una charla de otra cosa, pero estamos hablando de programación. Esto es como habernos juntado a hablar de fútbol, para que son fanáticos de fútbol, hablar del mundo del desarrollo de software, de la programación o del lenguaje, si es lo que nos apasiona. Y creo que, no digo que somos diferentes a todos los otros lugares donde se hace esto mismo, compartimos esto yo creo que con las empresas de MITI, que es la asociación a la que pertenecemos, o otro tipo de empresas, pero compartir esto es lo que hace que realmente las cosas que ocurren acá adentro sean diferentes. Eso yo creo que es lo que hacen. Sí. Instagram, Caesar. ¿Qué metodologías usan para llevar a cabo un desarrollo de software? ¿Cómo determinan el stack de tecnología? Bien, otra pregunta muy interesante. Nosotros tenemos varias herramientas para poder hacer eso, y es algo que, otra vez, para aquellos que nos están escuchando y que estaban como con la visión inicial de cómo aprender a programar y por qué era importante, no se asusten con estos temas, que uno lo va adquiriendo a poco, ¿no? Lo primero que tenemos es SIG, que es una plataforma de hidratación de tecnología, que nos permite armar un radar, armar una plataforma en la cual nosotros vamos entendiendo, con esto que preguntaban los chicos, ¿no? Antes, cómo me entero de las últimas tecnologías, cómo sé qué es lo que viene, y adicionalmente empezamos a ver que ciertos lenguajes, ciertos paradigmas, ciertas plataformas son más utilizados para resolver ciertos tipos de problemas. Entonces esto nos da una experiencia de que cuando un cliente nuestro o internamente tenemos una problemática, miramos ese radar y decimos, mira, para este tipo de problemas habitualmente estos stacks no sirven. Ojo que no somos lo único que hacemos esto. Ustedes van a poder entrar a StackShare, como Stack compartido, en inglés, stackshare.io, y ahí se van a dar cuenta que la gente de Facebook, la gente de Uber, la gente de Instagram, la gente de Airbnb publica sus stacks. Y porque este hecho de que lo que hacemos en el mundo de los programadores, en el mundo del desarrollo de software, tratamos de que la comunidad se nutra también de las soluciones que no funcionaron y de las que no funcionaron, ¿sí? Hay iniciativas como Fuck Up Night que también buscan contarnos cuando uno elige un stack y no funciona, ¿cierto? Entonces, también no solamente contar las ganadas, sino también contar aquellos stacks que sabemos que no funcionan.
Y es tan bueno esto que han nacido stacks que son reutilizables de manera muy fácil, como min, por ejemplo, ¿sí? Uno puede usar un stack min muy rápidamente, donde te dicen que utiliza esto para la interfaz gráfica, esto para el modelo o para los servicios y esto para la base de datos, ¿sí? Y esos stacks son utilizables de manera muy rápida cuando estamos en soluciones que demandan muy poco esfuerzo, ¿sí? Última pregunta de Juan Carlos. Tomás, tuve la oportunidad de estar en una conferencia de PHP en Buenos Aires el año 2014. Me di cuenta que Chile estaba muy por debajo a la vanguardia tecnológica de ese entonces. Pregunta, tú como docente y haciendo referencia a la pregunta de Pedro, ¿qué crees tú que le falta a la educación en Chile, chilena en general, con respecto a la programación? Bien, eso es un tema un poco tangencial a lo que estamos conversando, pero también es importante. Creo que ha pasado una cosa bastante interesante en el mundo de las universidades o instituciones de educación en el mundo de la computación, que por alguna razón en algún momento se empezaron a integrar más al mundo de la gestión, empezaron a enseñar más gestión que temas técnicos. Sin embargo, hoy, y esto tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías están impulsando que tener buenos desarrolladores sea realmente importante para el negocio. Antes, yo creo que las universidades estaban bien enfocadas en el tema gestión, en desarrollar muy buenos administradores o gestores o gerentes de organizaciones o de departamentos de computación, y muy poca gente, solo la fanática, elegía el camino técnico, ¿sí? El camino administrativo. Y eso va desgastando de alguna manera el mercado o dejando una falencia, un agujero en el mercado en el cual había que llenarla de alguna manera. Hoy, lo que está pasando con las tecnologías cloud es que ya el código que tú escribes, inmediatamente cada línea que tú puedes escribir en un function, en un lambda, puedo ver cuánto CPU gastan, cuánto memoria gastan, cuánto throughput tienen en red, y eso involucra que si yo pongo un mal developer para hacer eso, inmediatamente sé las líneas de código que las escribió y qué tan negativas son para el negocio. Esto desarrollado de esta manera me cuesta 2x más o 3 veces más que si lo hubiese desarrollado con este patrón usando estas buenas prácticas. Y eso está haciendo un clic en las universidades. Obviamente no va a ser inmediato, pero ya se nota que la forma en la cual se está explicando el mundo del desarrollo, la promoción, está cambiando totalmente la forma en la cual las universidades están enfrentando este desafío. ¿Sí? Yo creo que ha sido muy interesante. Agradezco mucho la presencia desde las redes sociales, desde acá los chicos que están con nosotros, que se aguantaron así que nada, muchas gracias y ojalá nos veamos pronto físicamente y digitalmente. Así que un aplauso a ustedes. ¡Bravo!